Buenas tardes, soy Jessica Gómez, estudiante de Psicología de cuarto semestre, grupo 245. Voy a hablarles acerca de la observación como técnica de la evaluación. Definición de la observación en el contexto de la evaluación psicológica. Se destaca que la observación es fundamental en el método científico y que cualquier técnica de recogida de información en evaluación psicológica involucra la observación. También voy a hablarles acerca de los métodos de observación. Se aborda la observación por expertos o personas entrenadas, los cuales tienen niveles de estructuración en los protocolos y las diferencias entre observación directa e indirecta. También existen las unidades de análisis que discuten los enfoques sobre la unidad de observación, la consideración de eventos conductuales en un contexto temporal y las interacciones entre actividades y elementos ambientales. Voy a hablarles acerca de la observación científica, que se define y se establece los requisitos de la observación destacando su orientación por alguna teoría científica, su relación con un problema de investigación formulado, su planificación sistemática, entre otros aspectos. También existen condiciones de observación, las cuales pueden ser la observación en contexto natural, artificial, en estudios, ambientes naturales experimentales. También existe el análisis e interpretación de datos, el cual pues existen estrategias generales para analizar la observación cualitativa de cada proceso. Existe pues también, voy a hablar desde la unidad 2, la entrevista como técnica de evaluación. La importancia de la entrevista es que es un instrumento que está destinado a recoger datos mediante el autoinforme del sujeto evaluado. Igualmente, su importancia radica en la capacidad para obtener información sobre opiniones, actitudes, procesos de decisión y procedimientos. Igualmente, la primera entrevista debe llevarse a cabo del inicio de la evaluación. Existen características y técnicas de la entrevista. Es un proceso interactivo que va más allá del simple hablar o escuchar, que incluye ademanes, posturas, expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos. De igual manera, hay unas reglas para formular preguntas, entre ellas usar preguntas semiabiertas que no se contesten con sí y no. También el aprender a hacer pausas de 5 a 7 segundos para poder esperar que la persona conteste la pregunta. Existen diferentes tipos de preguntas, cerradas, preguntas para observar conducta. De igual manera, está la importancia de la entrevista en la psicología y la clasificación de entrevistas psicológicas. La técnica de recogida de datos más utilizada en la entrevista, pero también la más difícil y más compleja de llevar a cabo. En la unidad 3 podemos observar la entrevista en texto y la importancia de la observación. La utilidad de la entrevista en el contexto de la evaluación psicológica ha sido ampliamente reconocida y la entrevista es el primer contacto con la persona evaluada. Facilita la observación y ayuda a establecer confianza y colaboración. También hablemos del éxito de la entrevista. También implica que el entrevistado sienta que se ha establecido una relación valiosa con él. Hay acciones que debemos evitar en una entrevista, no sugerir o inducir respuestas para evitar influir en las respuestas del entrevistado, no hablar excesivamente de experiencias personales. También existen diferentes tipos de observación: observación precientífica, observación global, observación experimental. Es importante hablar del manual teórico de investigaciones sociales. No hay un consenso en definir los pasos básicos del proceso de evaluación psicológica. Igualmente vamos a hablar del análisis del caso, que es súper importante que sea detallado en la demanda o la queja de la persona para desarrollar la hipótesis de evaluación contrastables. La información necesaria y el análisis de datos para formular conclusiones en base a las hipótesis planteadas. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.